Hola, buen día, otro domingo que nos encontramos para adorar a nuestro Dios, para cantarle, para exaltar su nombre. Y este domingo queremos compartir con ustedes un tiempo especial donde a través de algunos himnos y algunas canciones vamos a estar hablando acerca de algunos atributos de nuestro Dios. Y en principio vamos a cantar sobre el amor, ¿sí? Sabemos que nuestro Dios es amor y a través de estas dos primeras canciones vamos a declarar y reconocer el amor de Dios, no solamente para nuestras vidas, sino para toda la humanidad. Y como dice esta primera canción, que realmente podamos cantar de su amor, demostrar el amor de Dios en el lugar donde estemos, para que todas las naciones puedan adorarlo. Cantaré de tu amor, de tu misericordia. Al mundo contaré tu grandeza, Señor. Cantaré de tu amor, de tu misericordia. Al mundo contaré tu grandeza, Señor. Tu nombre exalto, Jesús. Tu nombre exalto, Jesús. Tu nombre exalto, Jesús. Tu nombre exalto, Jesús. Cantaré de tu amor, de tu misericordia. Al mundo contaré tu grandeza, Señor. Cantaré de tu amor, de tu misericordia. Al mundo contaré tu grandeza, Señor. Tu nombre exalto, Jesús. Tu nombre exalto, Jesús. Tu nombre exalto, Jesús. Tu nombre exalto, Jesús. Es más alto que los cielos, sobre todas las naciones. Jesús es más alto que los cielos, sobre todas las naciones. Jesús es más alto que los cielos, sobre todas las naciones. Jesús es más alto que los cielos, sobre todas las naciones. Jesús. Oramos. Jesús, tu nombre es más alto que sobre todo nombre, es más alto que todas las naciones. Por eso queremos exaltarlo, queremos glorificarte, queremos, Señor, en esta mañana que a través de estas canciones puedas sentir nuestra adoración, nuestro reconocimiento como Señor y Dios de nuestras vidas. Te damos gracias porque tu amor
fue demostrado en la cruz al entregar tu vida por cada uno de nosotros. Y queremos, Señor, cantar y glorificarte también con nuestra vida, con nuestra obediencia. Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia que se renueva cada día y también por tu fidelidad que la podemos ver cada mañana. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a cantar juntos un himno. Hace mucho que no cantamos himnos y a algunos hermanos les gusta y queremos compartir con ustedes también estas canciones que hace tanto tiempo se cantaban. Y este es el himno preferido de Margarita y por eso vamos a compartirlo esta mañana. Y habla acerca del amor profundo de Cristo. Un regalo tan inmerecido que nos inunda, que nos rodea, que nos sostiene. Que podamos experimentar en este tiempo el amor de Dios rodeándonos. Lamentaciones 3, 22 dice: el gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades, muy grande es su fidelidad. Por tanto digo, el Señor es todo lo que tengo, en Él esperaré. Bueno es el Señor con quienes en Él confían, con todos los que le buscan. Cantemos este último himno sobre la fidelidad de nuestro Dios.
la palabra que leímos recién, cada mañana se renuevan sus bondades. Muy grande es su fidelidad. Amén. Y que realmente lo podamos experimentar cada día en nuestra vida. Vamos ahora sí a disponer nuestros corazones para escuchar lo que Dios quiere decirnos a cada uno de nosotros en esta mañana. Buenos días a todos. Una vez más, gracias a la tecnología estamos en contacto. Menos mal que ya falta poquito para que nos podamos encontrar juntos en el templo. Y no digo estrecharnos en un abrazo, pero por lo menos un puñetazo cariñoso nos vamos a poder dar. En esta mañana vamos a considerar un episodio en la vida de Jesús que es muy conocido. De hecho, varios de nosotros hemos tocado, no una, sino varias veces, este tema. Pero siempre la palabra de Dios tiene algo nuevo para impactarnos, para tocarnos. Y seguramente el Espíritu en esta mañana nos va a decir algo también, aunque el pasaje sea conocido. Yo quiero
un pequeño parrafito para los chicos. Sé que los chicos están dibujando. He visto algunos dibujitos y el tema de hoy se presta también para que hagan un dibujo. Lo que yo les voy a pedir es que después que terminen, le digan a papá o a mamá que le saque una foto al dibujito y me lo manden, porque yo quisiera ver los dibujos. Hay una creatividad impresionante. Cada cual, de acuerdo a lo que le gusta, interpreta y hace una creación libre de lo que estamos teniendo en estas reuniones. Así que quiero ver la imaginación de ustedes. Por favor, si después que hacen el dibujito pueden sacarle una fotito, me la mandan, yo les voy a estar muy agradecido y por ahí les comento alguna cosa del dibujito. Hablando de dibujos, ahora sí, hablo a todos, el acontecimiento que vamos a tocar en esta mañana inspiró a un gran pintor, al pintor holandés Rembrandt, que en el año 1633, cuando tenía 27 años de edad, pintó este cuadro que ustedes van a ver ahora. Mientras miramos el cuadro, les digo que, como una curiosidad, podemos destacar que en el centro mismo del cuadro aparece el propio Rembrandt, con un autorretrato del que era bastante proclive a usar en sus obras. Este retrato se titula La tormenta en el mar de Galilea. Y los tres evangelistas sinópticos toman este relato y podíamos armar con detalles de uno y de otro el relato completo, porque cada uno aporta lo suyo. Mientras seguimos con el cuadro de fondo, yo voy a leer en el Evangelio de Marcos, que es el que más versículos le dedica, ya que Mateo usa 5 versículos, Lucas usa 4 versículos para describir esta historia y Marcos usa 7 versículos. La encontramos en Marcos capítulo 4, versículo 35 al 41. Dice así la palabra de Dios. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Hasta acá la lectura de la palabra de Dios. Hemos visto el cuadro. La escena se desarrolla en las cercanías de Capernaum. Capernaum estaba en la margen occidental del mar de Galilea. Y en el trayecto hacia el otro lado, lo que sería posiblemente la tierra de los Gadarenos. Eso sería en la margen oriental, la margen este del mar de Galilea. Una travesía de unos 10 o 12 kilómetros, como para que tomemos una referencia, sería como desde el Cristo hasta la Colonia 3, o hasta la gruta de la Colonia 3 de Pueblo Santa María. El mar de Galilea es un espejo de agua relativamente pequeño, que está a unos 200 metros bajo el nivel del mar. Está atravesado por el río Jordán, que viene desde las nacientes del monte Hermón, que está a unos 60 kilómetros más al norte, y el río Jordán atraviesa el mar de Galilea y sigue hasta desembocar en el Mar Muerto, unos
430 metros por debajo del nivel del mar. ¿Por qué digo esto? Porque esa depresión que ocupa la cuenca del mar contrasta con montes alrededor, como los Altos del Golán, que tienen una altitud, en algunos casos, alrededor de los 2.000 metros de altura. Es una región bastante conocida por aquellos que han seguido la historia de Israel y la Guerra de los 6 días. Ni hablar, unos 60 kilómetros más al norte, decíamos, está el Monte Hermón, con su gran altura y su pico nevado. Y el contraste de las ráfagas de aire frío de estos montes que rodean con lo cálido de la cuenca del mar, produce estas tormentas que son bastante habituales en el mar de Galilea. Un mar al que los discípulos estaban acostumbrados porque era donde desarrollaban su actividad, muchos de ellos, que era la pesca. Del relato combinado de los 3 sinópticos, podemos encontrar, navegando al atardecer sería, porque dice Marcos, cuando llegó la noche, les dijo pasemos al otro lado. Sería un pequeño título también, navegando al atardecer. Una furiosa tempestad, la que leímos que se desató por estas condiciones climáticas y geológicas que decíamos, era bastante normal, pero esta era una de aquellas tempestades, una tempestad muy brava. No sé cuántos de ustedes han tenido oportunidad de estar en medio del mar, en un pequeño bote, con olas que vuelcan su agua adentro de la pequeña embarcación. Particularmente les puedo decir, no es una experiencia muy agradable. Sobre todo cuando lo que una ola vuelca adentro del bote, uno la tiene que sacar con un tarrito de achique que se llama, y no te dan abasto las manos. Y realmente me tocó pasar una situación parecida con un buen remero, pero remero al fin, enfrentando la potencia de las olas. Y eso que era una pequeña tormentita. Bueno, acá fue una furiosa tempestad. Dice que las olas se volcaban, echaba las olas en la barca de manera que se anegaban. Los otros evangelistas dicen, Mateo, las olas cubrían la barca, y Lucas dice, se anegaban y peligraban. Un clamor desesperado, vimos cómo los discípulos acuden a su maestro, siendo ellos experimentados marinos, muchos de ellos, acuden al maestro, y en este caso de Marcos dice, le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Vemos un milagro también cuando por la palabra de Jesús el viento para y las olas se calman. Por definición, milagro es un hecho no explicable por las leyes naturales y que se atribuye a la intervención sobrenatural de origen divino. Eso es lo que dice el diccionario de la lengua española definiendo un milagro. Ahora nosotros vamos a entrar un poquito más en detalle. Encontramos un reproche, puse un reproche entre comillas, porque realmente Jesús no los reprocha tanto, les dice, ¿cómo no tenéis fe? Pero amorosamente, ante la impertinencia de ellos. Claro, uno dice impertinencia con los pies sobre la tierra, hay que pasarla en ese momento. Pero roza la irrespetuosidad, la forma como ellos le dijeron al Señor, Señor, ¿no te importa que nos estamos muriendo? ¿No tienes cuidado que perecemos? Dice nuestra versión. Y un impacto
un impacto tremendo que causa en los discípulos el haber visto, haber sido testigos y haber sido beneficiarios del obrar del Señor, y produjo un impacto en sus vidas que dice: entonces temieron con gran temor. Así termina el relato, versículo 41. Tuvieron miedo antes y tuvieron miedo después de lo que había pasado. Podemos tomar este acontecimiento de varios puntos de vista. Como decía, es un pasaje que hemos casi agotado una y otra vez, pero mi propósito en esta mañana es fijar toda nuestra atención, hacer foco sobre el Señor. O sea que los títulos de mis pensamientos son todos con el Señor. Y esto de hacer foco es un ejemplo tomado de la fotografía, cuando, bueno, hoy en día hay muchas formas, la tecnología ha avanzado tanto, pero antes me acuerdo, cuando queríamos sacar un paisaje poníamos la cámara en infinito. Cuando queríamos sacar una imagen más cerca teníamos que hacer foco más o menos a la distancia que se encontraba. El concepto es el mismo, con tecnología o sin tecnología. Hoy sacan una foto donde enfocan una pequeña cosita y todo lo demás queda difuminado, o lo demás queda fuera de foco. Esa es mi intención en esta mañana, poner el foco en el Señor y su señorío, y que lo demás quede, sí, como cosas adicionales, pero no con la importancia central que tiene el Señor. Espero explicarme. No estamos ignorando los hechos que pasaban, pero estamos haciendo foco nítido en el señorío del Señor Jesucristo. Versículo 35 del relato según San Marcos. El Señor impulsó la travesía. El Señor les dice, aquel día cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. El Señor impulsó esta travesía, ordenó esta travesía. Después, por lo que fuimos leyendo y comentando, el Señor se glorificó en esta travesía. Vamos a llamar travesía a todo el acontecimiento, pero el Señor impulsó la travesía. El Señor se glorificó en la travesía. Él manifestó su señorío, su autoridad, su soberanía, su preeminencia. Queda muy claro al leer este relato la autoridad del Señor. Yo quiero llevar nuestra atención a este hecho. Cuando Jorge el domingo pasado nos hacía pensar, alzaré mis ojos a lo monte, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Yo estaba pensando en este tema. Y esa palabra de Jorge me llegó en forma oportuna, porque el que está a nuestro lado, el que estaba al lado de los discípulos en la tempestad y el que está al lado nuestro en las diferentes circunstancias o tempestades que debamos transitar en nuestra vida, es el creador de todas las cosas. Mi socorro viene de Jehová, decía Jorge, que hizo los cielos y la tierra. Él es quien nos guarda. Esa fue la enseñanza del domingo anterior. Desde aquel momento, cuando leemos en el libro de Génesis, cuando Dios está creando todas las cosas, en el tercer día de la creación, dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra y a la reunión de las aguas
llamó mares, y vio Dios que era bueno. Y cuando estamos hablando de Dios acá, estamos hablando de las tres personas de la Trinidad. Esas tres personas que, conversando un poquito más tarde, dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. La Trinidad creadora. El salmista, Salmo 95, versículo 4, dice: porque en su mano están las profundidades de la tierra, y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Y leemos en el Evangelio según San Juan, capítulo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y acá está hablando de Dios también, pero está hablando de la persona de Jesucristo, porque es la persona divina que se hizo carne. Ese fue el Señor Jesucristo. El Jesús hombre es el Dios Hijo hecho hombre. A esto lo llama Pablo misterio, Dios manifestado en carne. Y nosotros ya vamos deduciendo que todas las cosas por Él fueron hechas, y estamos hablando del Hijo. Aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, versículo 14 del capítulo 1 de Juan. Juan el Bautista daba testimonio de Él y les decía: este es de quien yo les estaba hablando. A Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y lo que nosotros podemos conocer de Dios, lo conocemos a través de la persona de Jesucristo. Y el apóstol Pablo, en uno de los pasajes más maravillosos, hablando acerca de la persona de Jesucristo, allí en la carta a los Colosenses, les dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. De este versículo podemos extraer que en Cristo fueron creadas todas las cosas, por medio de Cristo fueron creadas todas las cosas, y para Cristo fueron creadas todas las cosas. Y todas las cosas en Cristo subsisten, o se mantienen, o funcionan. Él es el centro de la creación. Alguien escribió: la creación no solo es obra suya, sino que existe para su gloria y constituye su herencia. Anhelamos que un día toda la creación se ha de sujetar a Cristo, como se sujetaron en aquel momento el viento, las olas, el mar, los elementos creados obedeciendo al Creador. No es que personifiquemos el mar como alguien a quien se le pueda hablar. Jesús sí le podía hablar.
Jesús podía darle orden, porque por su palabra fueron hechos, y a su palabra se someten, y a su palabra los elementos le obedecen. Por eso el diccionario llama milagro a algo que las leyes naturales no pueden explicar, claro. Pero acá estamos hablando del creador de las cosas, del creador de las leyes naturales, del creador de todo, y todo se somete a su palabra. Él habla y las cosas suceden. Lo que Él dice, se hace. Él es Señor, Él es soberano, Él es autoridad. De todas las cosas, de las animadas, de las inanimadas, de los seres vivos, de lo material, de lo espiritual, todo se somete a la orden del Creador. Concluimos entonces diciendo que ese mar de Galilea, con esas características tan particulares que describíamos al comienzo, estaba siendo navegado por su Creador, su sustentador y su heredero final. Por lo tanto, lo que ocurrió es que lo creado obedeció a su Creador. En tanto comprendamos que Cristo es el Señor, tendremos una visión totalmente diferente de lo que es vivir la vida cristiana, porque no hay otra forma de vivirla que bajo su señorío. Y el Señor Todopoderoso somete su accionar solamente a su soberanía. Nosotros creemos en un Dios todopoderoso. Cuando pensamos en alguna cosa, Dios podrá hacer esto. Dios es todopoderoso, o sea que Dios todo lo puede. Cristo todo lo puede. Hace lo que quiere, porque Él es soberano. Eso es lo único que limita que haga una cosa o que haga otra. No que la pueda hacer o que no la pueda hacer, sino su deseo, su voluntad, su soberanía. Por eso el apóstol Juan escribe en su primera carta, allí en el capítulo 5, versículos 14 y 15, lo tengo aquí, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. La única condición es que pidamos conforme a su voluntad. No hay limitación para el poder de Dios. Él puede hacer todo. Él hace lo que quiere. Pero siguiendo con los otros puntos, dijimos que el Señor propició esta travesía, que el Señor se glorificó en la travesía. Encontramos que el Señor escuchó a los suyos, escuchó las demandas, las peticiones de los suyos, a pesar de la impertinencia. Maestro, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? En otros lados, Lucas dice, maestro, maestro, que perecemos. Y Mateo dice, Señor, sálvanos, que perecemos. La más fuerte es la forma como la relata Marcos. No tienes cuidado, casi ofendiéndolo al Señor. No tienes cuidado, que perecemos. Y levantándose Jesús, reprende no a los discípulos por su forma intempestiva de abordarlo, de despertarlo, sino que reprende al mar, reprende a las olas, y se hizo grande bonanza. El Señor escuchó las demandas, recibió amorosamente a los suyos en la travesía. De la mano del Señor atravesaron esta situación, sortearon la tormenta, cubrieron la travesía. Fue de la mano del Señor. Y por último, conocieron un poco más al Señor luego de la travesía. O por lo menos se dieron cuenta que poco lo conocían. Porque el verso 41 dice, entonces, después de la calma, cuando ya era bonanza,
cuando ya era un aceite el mar, como decimos muchas veces, no había olas. Es imposible que en forma natural el viento pare y las olas se calmen. Pero ante la voz del Creador se hizo grande bonanza. Y ellos temieron también en ese momento, porque se dieron cuenta que poco conocían al Señor. ¿Quién es este?, se preguntaron. O sea, aquellos que venían viviendo con Él los episodios que iban sucediendo, veían las maravillas, veían la forma como enseñaba a las multitudes y a ellos en particular, porque muchas veces se reunía con ellos y les explicaba algunas cosas a solas, se dieron cuenta que no lo conocían bien. ¿Quién es este? Siempre me gusta terminar con una pregunta. Nuestras meditaciones, nuestros mensajes. Tenía una pregunta y era: ¿cuál es tu tormenta? ¿Cuál es tu tempestad? Porque es cierto, cada uno de nosotros tiene una o varias tormentas que soportar. A veces son enfermedades, a veces son pandemias, a veces son situaciones difíciles de escasez, de problemas familiares, de pecados que no podemos dejar. Acá tengo una lista. Es un pecado que no podés dejar, algún mal hábito, alguna adicción, algún problema con algún hermano, con la familia, algún problema con vos mismo. Todos tenemos tormentas. Y al recorrer esta lista, por eso que la leí, estuve mirando en mi vida cosas que aún son tormentas que tengo que superar. Pero si yo dejara esta pregunta latente, atentaría contra lo que era el objetivo de dónde tenemos que poner el foco. Porque el foco no está en la tormenta. La tormenta nos tiene que quedar difusa, como un accidente, como un corolario, pero lo que tiene que resaltar nítidamente y enfocarnos es en la persona de Jesucristo y en el señorío que Él tiene sobre nuestra vida y sobre todas las cosas. Así que en lugar de terminar con ¿cuál es tu tormenta?, termino con esta misma pregunta que dice el versículo 41. ¿Quién es este para vos? Esta es la verdadera pregunta que debemos hacernos. Poner el foco en quién está a nuestro lado para atravesar las diferentes tormentas de la vida. Nada menos que el creador de todo lo que existe, el dueño de cada cosa, el Señor, a quien todo le obedece, es el que está en la barca con nosotros para enfrentar la tormenta. Es una pregunta que todos tenemos que hacernos. En algunos casos, no sé quién está del otro lado de la cámara, es muy probable que seamos todos creyentes, pero tal vez haya alguno que aún no ha tomado una decisión por Cristo. Y esta pregunta, ¿quién es este?, te tiene que tocar, te tiene que hacer reflexionar. Tenés que preguntarte, ¿quién es este para mí? Y ver si podés contestar a esa pregunta con la seguridad de que Él es tu Salvador. Si podés contestar esta pregunta diciendo, Cristo es el que pagó en la cruz del Calvario la deuda que yo tenía con mi pecado. Si no lo has hecho nunca, es hora de que lo hagas, porque en eso te va el destino eterno. Con todo el amor, quiero invitarte a que le pidas al Señor. Él va a escuchar tu oración. Él escucha las oraciones de aquellos que se acercan a Él sinceramente. Y le digas, Señor, quiero tenerte como mi Dios, quiero tenerte como mi Salvador. Sé que moriste en la cruz por un pecado que vos no habías hecho, sino que yo había hecho. Ese pecado que yo había hecho merecía la muerte, y vos moriste en la cruz del Calvario por mí. Señor, quiero recibir el beneficio de ese sacrificio. Quiero que seas mi Salvador. Orá de esa manera
el Señor te va a escuchar. Y si querés, acercate a alguno de los que tal vez estén en la casa con vos y te invitó a ver esta reunión. O tal vez conozcas a algún amigo que puede guiarte cómo vivir una vida con el Señor como centro y no de espaldas a Dios. Pero queridos hermanos, nosotros también tenemos que preguntarnos, ¿quién es este para nosotros? ¿Cuánto del Señor hay en nuestras vidas? ¿Cuánto recurrimos a Él en las tormentas que nos toca enfrentar en la vida? Porque de la forma como las enfrentemos, dependerá que podamos sortearlas triunfalmente y para la gloria de Dios, o que naufraguemos en ellas y suframos las consecuencias. Yo creo que esta pregunta es pertinente para nosotros. Que aprendamos a conocer cada vez más al Señor. Que aprendamos que vivir la vida cristiana es vivir una vida bajo el señorío de Cristo. Esto es fácil decirlo, pero es muy difícil llevarlo a cabo. Pero es la única manera de que nosotros podamos sortear las tormentas, las tempestades que en nuestra vida se presentan. Cualquiera que sea nuestra tormenta, recurramos a Él. Digámosle, Señor, no quiero enfrentarla en mis fuerzas. Ustedes saben que los discípulos eran expertos marinos, pero toda su experiencia ante la tremenda debacle que era esa tempestad no sirvió de nada. Muchas veces nosotros intentamos en nuestras propias fuerzas capear las tempestades, atravesar las tormentas. Seamos humildes, reconozcamos que no tenemos las fuerzas necesarias, ni la experiencia necesaria, ni la valentía necesaria muchas veces. Solamente de la mano del Señor podemos atravesar esas circunstancias. Y queridos, el Señor va a salir glorificado de esas situaciones difíciles que a nosotros nos toca enfrentar. Porque esas situaciones, no nos olvidemos, son promovidas por Él. No hay fuerza del enemigo que pueda pasar sobre la autoridad del Señor. Y aquellas cosas que a nosotros nos toca enfrentar es porque Él las permite, porque tiene un propósito. Él fue el que incitó esta travesía. Él fue el que dijo, pasemos al otro lado. ¿Qué era por maldad? ¿Porque los quería ver temblar a los discípulos? Yo estoy seguro que una vez sorteada la tormenta, ninguno de ellos hubiera querido pasarse una tarde de playa tranquila en Capernaum, sino que agradecía el haber podido conocer un poco más del Señor al atravesar esta terrible circunstancia. Y nosotros, a lo largo de las pruebas que nos toca enfrentar, vamos conociendo más y más al Señor si dejamos que Él sea el Señor y el que lleve las riendas de esa situación. Y nosotros humildemente nos sometemos a su señorío. No sabemos cómo van a terminar algunas cosas. Él sí, Él sabe cómo va a terminar. De cualquier manera que terminen estas situaciones, Él ha de ser glorificado. Su nombre ha de ser enaltecido. Su señorío ha de ser ratificado una y otra vez, porque Él es Señor, Él es soberano, Él manda y todo le obedece. Permítanme utilizar un versículo más, que está en el otro capítulo de Marcos, capítulo 5, versículo 1. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. El propósito del Señor se cumplió.
entre el pasemos al otro lado de 4:35 y el vinieron al otro lado de 5:1, pasó la tempestad. En esa tempestad, ellos conocieron un poquito más al Señor, que los recibió amorosamente. No importa si no nos dirigimos a Él correctamente, tratemos de hacerlo con el respeto, la autoridad que Él se merece. Pero Él amorosamente recibe nuestra petición, nos responde y se glorifica en cada situación que nos toque pasar. Que esta pueda ser una experiencia en cada una de nuestras vidas. Que a lo largo de las tempestades que nos toca enfrentar, en cada una de ellas podamos atravesarlo de la mano del Señor y que su nombre sea glorificado en cada una de estas circunstancias. Les mando un abrazo, que Dios les bendiga y que podamos salir triunfantes cada vez, pero de la mano del Señor, a quien todo le obedece. Dios les bendiga. Tú eres el Dios que adoramos.
acompañarnos, por conectarse otro domingo más. Ahora sí, aprovechamos a saludarnos y queremos enviarle un saludo muy especial a Rubén, que mañana es su cumpleaños, pero sabemos que por ahí hoy está de festejo con su familia. Que lo pases muy, muy lindo y que esta nueva década que inicia sea con muchísima salud y, por supuesto, con la bendición del Señor. Nos vemos el domingo que viene. Adiós.